En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud y de la Sociedad de Alumnos de Biociencias, tenemos el honor de dar la más cordial bienvenida al Congreso Web de los Grupos de Investigación y Enfoque Estratégico, los nuevos retos frente al COVID-19. A continuación les presentaré al coordinador de este simposio. El doctor Mariano García Magariño Alonso es licenciado en Biología por la Universidad de Sevilla. Cuenta con un máster y un doctorado en Medicina Molecular por la Universidad San Pablo CEU Madrid. Es profesor de Ciencias Básicas y del posgrado en Ciencias Biomédicas y de la concentración en Neurociencias de la EMS. Se ha desempeñado como director del programa Salud Trayectorias. Además, es líder EAAC de la carrera de Biociencias, coordinador nacional del bloque Mecanismos Celulares y Moleculares y de la concentración en Investigación e Innovación del modelo TEC 21. El doctor García Magariño es investigador del GIEE de Genética Humana y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Actualmente es director de la carrera licenciado en Biociencias Región Norte de la EMS. Enseguida le cedo la palabra al doctor Mariano García Magariño para que inicie con una breve explicación del simposio y presente a nuestra primera invitada. Adelante, doctor García Magariño. Muchas gracias, Karen. Bueno, bienvenidos a todos también por mi parte y agradezco mucho también a la Sociedad de Alumnos de Biociencias, la CLBC, por darnos la oportunidad de tener este congreso por vía web, ya que nos encantaría estar todos de forma presencial, física, pero pues las condiciones de la pandemia pues exigen que tengamos esta distancia física. Por tanto, es para nosotros un honor poder tener la colaboración y la participación de los líderes de estos grupos de investigación con enfoque estratégico de la Escuela de Medicina y Ciencia de la Salud. Ya tuvimos la oportunidad de ver las magníficas ponencias que dieron dos de los líderes el día de ayer. Ya introdujeron algunas propuestas, algunos trabajos y proyectos que han sido parte también de esa colaboración entre grupos de enfoque que están proponiendo y siendo parte de la punta de lanza de investigación en TecSalud a nivel básico y de diagnósticos, porque como ya comentamos, el doctor Torre y el doctor Castilleja han liderado mucho la parte asistencial clínica ante el COVID, también con colaboración del gobierno del Estado de Nuevo León. Pero en este caso, pues vamos a ahondar un poquito también en los proyectos que han hecho otros grupos de enfoque, además de estas colaboraciones, como ya comentaba. La primera ponente de hoy, pues es una doctora que es muy experimentada en toda la investigación que hemos estado realizando. Es para nosotros un honor, junto con el doctor Augusto, que estén dando esta plática hoy. Y bueno, les presento a la doctora. La doctora es la doctora Rocío Ortiz. Ella es licenciada en Química Farmacobióloga por la Universidad Veracruzana. Cuenta con maestría y doctorado cursado en Biología Molecular e Ingeniería Genética por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Asimismo, cuenta con una certificación del Consejo Mexicano de Genética en el área de Biología Molecular. Actualmente es profesora investigadora y dirige el Grupo de Investigación de Enfoque Estratégico de Cáncer de la Escuela de Medicina y Ciencia de la Salud. Es directora del Laboratorio Nacional de Medicina y Sistemas, financiado por CONACYT. La doctora Rocío es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, el máximo nivel que puede tener un investigador mexicano. Y además es miembro activo de la Academia Mexicana de Ciencias, la Asociación Mexicana de Genética Humana, la American Society of Human Genetics and Pharmacogenomics Research Network, y un extenso digamos, currículum, que pues esta es la manera de resumirlo, pero pues estaríamos aquí un día entero comentando su currículum, así que sin más le cedo la palabra a la doctora Rocío para que comience su exposición. Muchas gracias, doctora. Pues gracias, Mariano, por la presentación y
Gracias, Karen, y a todos los que participan en este congreso virtual, que es muy interesante, estos congresos ahora. Gracias por haberme invitado. Estoy pues muy contenta de que haya estudiantes jóvenes. De hecho, mi plática es muy enfocada a ellos. Y bienvenida a las preguntas, si no soy clara. Voy a empezar compartiendo ya mi pantalla para dar la introducción. Y bueno, pues el tema es un congreso que nos hace hablar de los nuevos retos frente al COVID, que es un gran reto para todos y sobre todo para los que no estamos en el área ni de infectología, ni de microbiología, ni de Bacter, ¿no? Lo que sí estamos dentro de un grupo de investigadores que interactúan y que nos invitaron a participar y prácticamente es una experiencia. Todo esto es una experiencia nueva y eso es lo que voy a compartir con ustedes. De tal manera que, primero que todo, quiero decirles que estoy haciendo una especie de voluntariado y aprendiendo mucho porque con el doctor Díaz Olachea, que le agradezco muchísimo que me haya invitado a participar en la parte de diagnóstico clínico. A mí me interesa mucho y en muchas ocasiones en otras instituciones y en otros lugares del país, pues he participado en la parte de diagnóstico. No lo había hecho aquí en TechSalud y esta fue una gran oportunidad para mí. Que le agradezco la invitación y eso es lo que le voy pues a resumir lo que ha pasado en estos 3 meses en los que yo me incorporé ahí con ellos, tratando de implementar esta parte del diagnóstico que ya habían arrancado previamente. Y brevemente hablaré de 2 proyectos que se generan por esta situación de la enfermedad en COVID. Entonces, sin más, pues doy por inicio. Más o menos, pues desde que se define la pandemia aquí en Monterrey, pues se genera la necesidad de hacer diagnóstico de COVID en TechSalud. Y este diagnóstico, pues, en un laboratorio clínico donde no se tiene la experiencia en ese momento de una prueba molecular, no hay personal capacitado. Precisamente el 12 de marzo, el doctor Treviño y el doctor Gerardo inician el diagnóstico, montan las pruebas para COVID mediante PCR en tiempo real en CITES, porque en CITES pues es el laboratorio de investigación de la Escuela de Medicina, donde se cuenta con todo, tanto la infraestructura, personal, material, equipo. Lo único, bueno, faltaban los reactivos para poder llevar a cabo la prueba, pero se tenía toda la capacidad para montarlo y lo montan ellos ahí en CITES. Recordemos esta imagen de la derecha, solo para recordar que este diagnóstico, que es una prueba muy importante para identificar que el sujeto porta virus, pues analiza el material genético del virus, ¿sí? Si este es el virus, si se detectaran las proteínas de como son las que están aquí en amarillo, pues hablamos de que se detectan los antígenos. Si se detectan anticuerpos de un sujeto que ya hizo una respuesta inmune contra el virus, pues están en rojo acá. Y lo que nosotros detectamos es el DNA, el RNA viral, porque este es un virus. Entonces se había montado la prueba tal cual, pero se tenía que estructurar como una prueba diagnóstica. Se tendría que dar de alta al INDRE para que se autorice la prueba. Todo esto se inicia con los doctores Treviño y García, pero se tenía que concluir. Se hacen muchas pruebas, se valida el laboratorio, se validan las pruebas, se capacita personal, etc. Fue un trabajo intenso, muy intenso. Los límites de detección, la implementación de protocolos. Y también es interesante porque en ese momento no hay reactivos, todos los reactivos están llegando, todo el mundo quiere implementar esas pruebas, entonces sí es bastante complicado. De tal manera que bueno,
se inicia esto. Es importante mencionar que hay diferentes tipos de pruebas diagnósticas y que algunas pruebas analizan algunos genes virales. Son diferentes, cada prueba puede analizar 2 o 3 genes diferentes. Algunas pruebas analizan solo un gen. Todo eso hay que establecerlo y estas pruebas tienen que estar previamente establecidas y validadas por el INDRE, que es el Instituto de Diagnóstico de Referencia Epidemiológica. Entonces hay que alinearse ante esto. Quiero recordar que en el genoma del virus, aquí arriba está toda la secuencia del genoma y en ese genoma están codificadas proteínas que no son estructurales, que están en blanco aquí a la izquierda, y proteínas, están los genes para esas proteínas, como la RDRP, que son unas proteínas que ayudan al virus a replicarse. Quizá ustedes han oído mucho la proteína S, pues aquí está en el genoma del virus el gen de la proteína S, que está aquí afuera, vean la proteína, es la que se une al receptor AC2. También está la proteína M, el gen de la proteína N, etcétera. Entonces, pues lo importante es ver que cada método tiene una sonda específica para algunas de estas proteínas y de esto se compone el diagnóstico. Es lo que hacemos. Obtener el RNA del virus, bueno, la muestra se toma, es una muestra nasofaringeo. Nasofaringea se hace la extracción del virus en el laboratorio y luego se hace una PCR que es en tiempo real. A la derecha tenemos otro elemento que se incluye en la mayoría de las pruebas, no en todas. Es el gen humano de la RNA-SAP. ¿Y qué tiene que ver un gen humano? Pues es un control interno de todo el proceso. La mayoría de las pruebas son negativas y para saber que todo el proceso ha funcionado, se incluye este gen que realmente lo que se analiza es esta región azul que vemos, que es muy conservada entre muchas especies, tanto Homo sapiens y todos el resto de las especies que están aquí enlistadas. Vemos no hay ningún cambio de nucleótido entre una especie y otra. Es un gen que está localizado en el cromosoma 14 y codifica para una endonucleasa que degrada RNA, pero bueno, aquí lo que analizamos es un fragmento del gen y este sería otro elemento como control interno de la prueba. En su momento nosotros montamos esta prueba que llamábamos de Berlín y vean cómo aquí en rojo está cómo se ve la amplificación del gen E, en rojo, en azul es la RNA-SAP, el gen RDRP y un control interno de la extracción que es un FAG. Entonces todo empieza muy bien, empezamos a tener las pruebas, les decía, ya algunas de estas se habían montado en CITES, las pasamos aquí al hospital, empezamos a implementar. Cada día aumenta el número de pacientes y más y más. Y empezamos a tener una situación que vemos como a la derecha, ven el cuadro de la derecha, que nos falta un gen, ¿sí? El RDRP. Y empezamos a ver que en muchos de los muestras de los pacientes o de los sujetos que se hacen la prueba, no está el gen. Eso tiene muchas implicaciones. No es una prueba de investigación, recordemos. Es una prueba de diagnóstico que depende de muchas decisiones para un clínico, para un sujeto. Y el algoritmo para esta prueba era tener 2 genes positivos del virus para poderla dar positiva. Y un gen hace que esta prueba sea inconclusa, indeterminada y se tiene que repetir o pedir nueva muestra. Cuando esto empezó a ser muy repetitivo, empezamos a entender qué pasaba. Y para hacer el cuento largo, que es interesante, pero para explicarles, resulta que del INDRE también habían tenido este problema y que ellos habían secuenciado algunos virus y lo que ocurrió fue lo siguiente. Este kit se diseña desde muy al principio, cuando es la pandemia en España, Italia también, y estos son los mismos kits que están utilizando en todos estos países y en Wuhan. Para cuando nosotros tenemos la pandemia, algunos de los virus ya han mutado
Y nosotros, si recuerdan, tenemos un virus que en Ciudad de México, de una infección que viene de Italia. El caso es que después de muchas replicaciones de esos virus van cambiando. Y si vemos, aquí tenemos la secuencia de donde se alinean los primers y las sondas. Abajo tenemos el gen E, que es uno de los genes, donde vemos la secuencia del primer, el forward F, o sea, el primero, y el de la reversa, el R, y en medio está la secuencia de la sonda, y vemos que son puros puntitos, quiere decir que no hay ningún cambio, que no han encontrado ningún cambio. Pero en el caso de la RDRP, vean cómo en un paciente, de hecho, tiene 4 variantes en los nucleótidos WRMT. Son 4 nucleótidos que varían y que ahí se encuentran en diferentes pacientes, son iniciales de ellos, en 4 pacientes diferencias en la secuencia. Eso hace que esa sonda no se una correctamente y no se alinee correctamente. Vemos abajo también hay algunas variantes. Quiere decir que ese gen resultó tener mucha variabilidad y no podíamos ya seguir usando esta prueba. Hay varias secuencias y poco a poco vamos a ir conociendo estos resultados. Nosotros no hemos secuenciado virus, pero sí ya hay varias secuencias que nos dicen cómo han ido cambiando y cómo se han ido diseminando estos virus. El caso es que para fines prácticos esa prueba la detuvimos, tuvimos que implementar otro, utilizamos una versión 1 y una versión 2 de otra prueba de termo que tiene 3 genes y esta vez pues eran unas pruebas multiplex que lucían de esta manera. Aquí tenemos ahora el gen N para esta nueva casa comercial, el gen S, el gen ORF, ORF, que está en rojo, y otra vez la RNA-SAP como control interno. Pues así lucen otra vez los diagnósticos, iniciamos, corremos muchas muestras y empezamos a ver estas situaciones que vemos a la derecha. Esto se los muestro porque a mí se me hace que es interesante que veamos qué pasa. Porque hay que entender igual, estas pruebas no se pueden dar un reporte final a un paciente, un solo gen amplificado y dijimos, wow, ya están mutando los demás, o qué está pasando. Esta prueba, cuando vimos qué es lo que pasa, ven acá hay un solo gen amplificado y 2 no. Bueno, esa prueba tiene un límite de detección porque tenemos una prueba multiplex. Las pruebas que cuando son multiplex y que varios genes al mismo tiempo se amplifican, pues se genera una serie de primers, dimers y amplificaciones inespecíficas que no se pueden evitar y esto genera una fluorescencia de fondo de tal manera que lo que identificamos es que había un poco de fluorescencia, vemos que es inespecífica, a veces parece que está positiva esta prueba y lo que tuvimos que determinar era el límite de detección, ¿sí? Y quiero decirles que para establecer el límite de detección, lo que tenemos que hacer son curvas donde conocemos el número de copias del virus y vemos que cuando tenemos 10,000 copias, pues aquí tenemos esta amplificación muy bonito con un CT de menor de 25. Aquí está el ciclo. O de 1000 copias, es las segundas curvas, aquí están todos los genes. De 100 copias, 20 copias. Cuando ya vamos en 20, vean cómo estas amplificaciones se empiezan a distorsionar. De tal manera que después de muchas pruebas, muchas concordancias clínicas, porque como esta es una prueba, no podemos decir así simplemente, no, después de 10 ya no lo damos positivo, o después de 20. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una concordancia clínica para ver que no sean un sujeto que está infectado o que realmente tiene tiene virus y que nosotros no vayamos a dar un resultado negativo. Eso es muy delicado, por eso es que todas estas pruebas que se hacen, que son muchísimas para poder definir esta sensibilidad del método, de tal manera que determinamos que el límite de detección era 10 copias y tuvimos mucha concordancia clínica. Después de menos de 10 copias, ningún sujeto tenía ni síntomas ni empeoraba. Y bueno, finalmente esta prueba la volvimos
a mandar para que nos lo autorizaran y está autorizada por el INDRE. Y esto es lo que estamos corriendo ahorita en laboratorio. De manera que de entonces, desde ese 12 de marzo a la fecha, pues hemos corrido 33,900 pruebas. Vean cómo en mayo, que fue donde yo empiezo, junio, julio, pues vemos esta cantidad de pruebas. 12,400 el mes pasado fue algo extenuante. La capacidad tan grande, pues sí tenemos personal, pero si pasen por nuestras manos 12,000 pruebas, es algo interesante. El caso que vemos ya es cómo va bajando, ¿no? Ahorita en agosto terminamos, todavía no tenemos, no hice los cálculos de septiembre, pero pareciera que vamos bajando. Ojalá que con esta abierta de comercios no volvamos a tener otro pico, pero se comporta muy bien, igual que en el estado, esta tendencia. Y vemos con relación a los casos que analizamos, la positividad, tenemos un promedio de 30% de positividad, a veces al principio un poquito menos, y en promedio tenemos como un 30% en estos últimos meses. Vamos a ver ahorita en septiembre cómo se comporta. Y pues eso es lo que hemos hecho, lo que hemos implementado. Y vean, se capacitó personal. Aquí el doctor Díaz, que es el director del laboratorio, y la química Isabel, que nos apoyó muchísimo porque ella fue el enlace entre el CITES y la Escuela de Medicina y el hospital, el doctor Santos, que autorizó todo este apoyo. Y aquí están pues las chicas ya tanto en el área de inactivación, extracción, PCR, preparando medios también, porque los medios de transporte los preparamos, etcétera. Pues ese es el equipo son prácticamente 8 o 10 personas, el equipo que se tuvo que implementar, el equipo humano y toda la parte técnica. Muy bien. Esto genera pues también, conforme nosotros caminamos por esta parte de diagnóstico y hay mucha información alrededor de nosotros, pues genera muchas preguntas. Y la que tenemos ahorita es esta, porque hay mucha información sobre que la saliva es una prueba muy confiable para hacer saliva directa, no la prueba de exudado nasal. Entonces hay mucha discusión, pero hay también muchos trabajos que apoyan en que la prueba de saliva podría ser una opción menos complicada. De hecho, casi cada quien se la podía tomar en casa y mandar el tubo. Eso también nos interesa, la estamos viendo. Recuerden que el virus entra, aquí está el virus que entra por los receptores AC2, que son de la enzima convertidora de angiotensina, de tal manera que se internaliza, ¿no? Y aquí vemos en la gráfica de abajo que dice expresión de la proteína AC2 en diferentes tejidos humanos, pues vemos que en intestino, en testículos, muy interesante, tienen muy alta expresión y en las glándulas salivales. De tal manera que pareciera que un primer reservorio del virus es, pues es en la boca, es en saliva, el virus ahí se replica y luego pasa por todo tracto gastrointestinal, pulmones, etcétera. Pero desde momentos muy iniciales de una infección se ha detectado el virus en cantidades suficientes, muy parecidas a las nasales. Y pareciera que también tiene alguna implicación clínica por el cuadro, cómo se desarrolla. Y bueno, este es un proyecto muy sencillo que estamos tratando de implementar. Ahorita, todos los proyectos, ayer escuché al doctor García que decía, todos los proyectos que se implementan, todos se tiene que escribir un protocolo, pasarlos a comité de ética, generar consentimientos informados, etc. Pues todo lo que hemos hecho también tiene que cubrir con todos estos requisitos. De manera que este proyecto es, la idea es la detección del virus SARS-CoV-2 en saliva y el objetivo es valorar la reproducibilidad y sensibilidad de esta prueba, primero que todo, y compararla con la muestra nasofaringea. Y posteriormente conocer si existe algún significado clínico con la carga viral que está en saliva y algunas manifestaciones.
Ha sido complicado esto de carga viral y manifestaciones clínicas porque muchos trabajos dicen que no hay correlación con la prueba nasofaringea. Esto también es un tema que nos interesa, la no correlación. Pero bueno, ya dije que la carga viral es el número de copias que trae la muestra y ya les dije también cómo la medimos con esos controles que hacemos una regresión y de esa manera uno deduce la carga viral de los pacientes. Por ahorita no hemos hecho pruebas porque, insisto, está en el proceso de que tiene que entrar al comité de ética. Hicimos una prueba de concepto para ver si podíamos detectarla. Tomamos varias muestras, hicimos diferentes extracciones con diferentes métodos de extracción, columnas y perlas y un equipo automatizado. Y sí vimos que detectamos muy bien el virus. Los reportes dicen que aquí tenemos a la izquierda, por ejemplo, la carga viral en saliva y a la izquierda está de nasofaringio y en rojo está la carga viral en saliva. No hay diferencias significativas, o sea, en los sujetos les tomaron carga viral en la muestra nasofaringea y la compararon con su muestra de saliva. También vean que desde muy temprano de los síntomas se comporta muy parecido a lo largo de todo el proceso de la enfermedad, de tal manera que puede ser un punto interesante, útil posteriormente para estandarizar estas pruebas y en esas instancias. Entonces, ese sería como que un proyecto a la par de lo que estamos haciendo de diagnóstico. Hay muchas áreas de oportunidad, hay desde la automatización de todo este proceso, porque no lo hemos hecho, se hace manual, porque nos disminuiría muchos factores de riesgo. Piensen, ven cómo están las chicas vestidas, hay que entrar a un nivel de seguridad, todo cubrirse con batas, con guantes. Entonces, pues automatizar esto y poner la prueba en un sistema cerrado sería ideal. No ha sido posible, se ha buscado, pero bueno, ese es uno de los retos también aquí. Y también nos ayudaría a incrementar volumen porque hay una limitante, no podemos ya aumentar más el volumen. Y continuar con validaciones. Fíjense que debido a que hemos tenido un volumen alto y también participamos en un protocolo de suero hiperinmune que ustedes seguramente conocen, donde los pacientes que ya van saliendo de la enfermedad donan su plasma, pues tenemos capacidad de tener pacientes que tenemos sus datos, que están con síntomas leves o moderados, severos. Tenemos mucha información, tenemos muchas muestras, tanto de RNA como de suero. El caso es que muchas casas comerciales se han acercado a nosotros para validar algunos de sus métodos y hemos trabajado también en validar algunos otros métodos de PCR, otras versiones. Insisto, algunos solamente traen un gen, pues esto también es interesante validar. El caso que también es importante extender el diagnóstico a otras pruebas, porque ahorita ya nos llega influenza y otras infecciones. Se montó, por esa razón y esa área de oportunidad, se montó ya la prueba de anticuerpos, que ahora es sí detectar los niveles de anticuerpos circulantes en los pacientes. Recordemos que el virus entra, prende la respuesta inmune y genera anticuerpos. Y de esta manera lo que detectamos es la presencia de IgG principalmente en estas técnicas que tenemos y que pues tienen un 90% de relación con la positividad que tuvo un paciente con virus. No es tan preciso esta correlación. De verdad hay mucho por aprender con esta enfermedad. De junio a la fecha llevamos más de 5,000 pruebas, tanto provenientes del Hospital San José como del Zambrano. Tenemos un 1.3% de positividad. Se les ha pasado plasma a pacientes, a 131 pacientes con una recuperación del 85%. Este es un equipo donde se miden los anticuerpos, está autorizado por la FDA, autorizado por COFEPRIS, y también hemos validado algunos otros equipos para detección de anticuerpos. Me voy rápido porque veo que ya voy con tiempo muy limitado. Entonces, con esto de los anticuerpos, antes que se implementara la prueba en el laboratorio, porque eso es un poquito más reciente, la prueba de anticuerpos,
Yo participé en medir anticuerpos manualmente en el ISAS, en ese protocolo inicial, que fue el de fase 1 para medir seguridad. Y esos son algunos de los estudios de los donadores, y a la derecha están los títulos de anticuerpos de receptores. Muy rápidamente, algo que nos llama la atención es que muchas veces los donadores tienen menos títulos que los receptores de anticuerpos, fíjese. Y que al donar esos anticuerpos les va muy bien al receptor. No es realmente por el título. Augusto va a hablar de anticuerpos neutralizantes, que es otra técnica que se debe de montar en estos casos. No sabemos si son ineficientes los de los pacientes que no se están recuperando, y al recibir anticuerpos efectivos, es por eso que les va bien, no sabemos. No hay una relación estricta en la cantidad de anticuerpos que se donan con la relación del efecto. Esa es una pregunta que tenemos. Y también otra pregunta es, ¿por qué la carga viral no está asociada a la agresividad de las manifestaciones clínicas? Ese es un trabajo en Lancet, que analizaron edad, sexo y algunos aspectos como comorbilidades de asma, hipertensión, diabetes, EPOC, todas las posibles comorbilidades, la etnia, y la asociación independiente. No están asociadas la carga viral con esto, con la severidad. Sí hay asociaciones, pero no es contundente. Esto nos lleva a una pregunta, que muy seguramente hay algo más en ese plasma que le confiere esa protección al paciente y hace que se recupere. No es el título de anticuerpos, posiblemente no ha sido la carga viral que tuvo el paciente, el que se recuperó o el que está enfermo. Es algo más que no sabemos. Ha habido muchos estudios, toda la parte de citocina, la parte inflamatoria, pero hay mucho por aprender. Por eso es que queremos hacer un estudio de metabolómica, donde todos aquellos metabolitos que no se miden, que no son anticuerpos, que no son ácidos nucleicos, que no son citocinas, nos los puede medir esta técnica de metabolómica. Así que este es un proyecto donde la metabolómica puede contribuir a comprender algunos factores que contribuyen a esa heterogeneidad en los pacientes. Lo que queremos es clasificar a los pacientes de acuerdo a sus estados de severidad de manifestaciones clínicas, y en el suero se analizan. Es es un método sencillo con espectrometría de masas. Se analizan varias rutas metabólicas, y esto es a través del Laboratorio Nacional, que tenemos un laboratorio de metabolómica coordinado por el doctor Ascensión Hernández. Es un laboratorio con ACID, como comentó Mariano, en colaboración con Simvestab y CIMAD, el doctor Augusto, la doctora Rosa del Carmen López. Y bueno, este es un proyecto que nos interesa mucho y que también está en proceso. Finalmente, con este proyecto termino. Este proyecto es sobre la evaluación del estado inmunológico. Este fue antes que de metabolómica. Este proyecto ya tiene autorización por el Comité de Ética. Estamos validando pues les comento que varios métodos se están validando en el laboratorio, así que hemos caminado por esta parte. Y lo que vemos es, queremos analizar títulos de anticuerpos. El equipo que lo hace de rutina no analiza títulos, simplemente da un resultado cualitativo. Y aquí lo que tenemos es que cuantificar con un detalle los títulos y ver los anticuerpos neutralizantes después junto con el doctor Augusto, y ver si es esto lo que hace la diferencia. Y entonces este sería el segundo y último proyecto. Todos los clínicos que participan en estos proyectos es una colaboración muy extraña, que es con nosotros, con los líderes de los grupos de enfoque. Es colaboración con TechSalud, Escuela de Medicina, Fundación Santos. Y pues, insisto, estar en estos proyectos de COVID ha sido muy enriquecedor, he aprendido mucho, he colaborado con quienes nunca había colaborado antes en todos los años en que he estado yo en la Escuela de Medicina. Y bueno, recordar que de todas maneras lidero un grupo de investigación y enfoque en cáncer. Estas actividades no se han terminado, los estudiantes, los proyectos, todo sigue, no se ha detenido, así que bueno, este voluntariado aquí en COVID ha sido muy intenso.
Y prácticamente es todo lo que les quería comentar. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rocío Ortiz, por su exposición muy interesante. Y bueno, le recordamos a nuestra audiencia que pueden compartirnos sus dudas a través del chat y van a ser resueltas en la sesión de preguntas y respuestas. Enseguida le cedo la palabra al doctor García Magariño para presentarles a nuestro segundo invitado. Gracias, Karen, y gracias, doctora Rocío. Hablo, me imagino, por todos cuando digo que es increíble cómo lo difícil lo hace fácil en su explicación, en su claridad, en su forma de exponer, en su elocuencia y en cómo aterriza contenidos, como digo, que pues son técnicos y son complicados a una forma de entenderlo más fácil y más llevadera, ¿no? Entonces, ahí le agradezco mucho. Yo creo que, me imagino que tendrán preguntas por ahí que tendremos en la sesión, así que voy a pasar al siguiente ponente. Para mí un placer presentar a mi jefe en investigación, al doctor Augusto Rojas, al que también, junto a la doctora Rocío, pues les tengo mucho aprecio. Él es médico y maestro en genética humana, tiene un doctorado en biología molecular y un postdoctorado en terapia génica y celular. Él es profesor investigador y líder del grupo de investigación Enfoque Estratégico en Genética Humana de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Y además, pues así como la doctora Rocío, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, también es el máximo nivel, la máxima credencial que puede tener un investigador en México. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Comité Científico de la Escuela Latinoamericana de Genética Humana y asimismo está certificado por el Consejo Mexicano de Genética. Y si tuviéramos, como dije antes, que decir su currículum, pues nos faltarían varias sesiones para poder comentarlo. Entonces, agradezco mucho su presencia aquí en este congreso web y le cedo la palabra al doctor Augusto. Gracias. Bueno, muchas gracias Mariano. Antes que nada, pues agradezco a Mariano y a Karen por esta oportunidad tan interesante y tan bonita de dirigirnos al grupo selecto de estudiantes de nuestra Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Y no sé si ya pueda yo compartir mi pantalla o cómo. Adelante, ¿sí? Adelante. Ah, bueno, ok. Entonces, ahora que se me hizo la presentación. Entonces, ¿por qué no puedo? Que no veo. No veo la... Ah, ya. Pues, un momento, por favor. Ok. Bueno, entonces, ¿sí se está viendo? Sí, solo no sé si quieras compartir. Ahí está, perfecto. Ok. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre algunas de las cosas que hemos hecho en nuestro GIE, para atender esta pandemia del coronavirus. Los tópicos que desarrollaré durante esta presentación son 4. El primero es un ensayo de ciencias básicas en el cual estamos tratando de desarrollar un ensayo de anticuerpos neutralizantes en placa que es esencial para muchas de las cosas que vienen en el futuro, particularmente las vacunas. Y luego hablaré de 3 proyectos que tienen que ver con investigación clínica. Bueno, rápidamente. Entonces comenzamos con el proyecto de ciencias básicas que tiene mucha aplicación en la clínica, es translacional. Todo lo que estamos presentando aquí es transicional, que yo creo que esta ha sido una cosa muy, muy interesante. El reto COVID-19 ha representado para nuestra escuela la oportunidad de ahora sí avanzar seriamente en la medicina transicional. Ya los doctores Gerardo García, Víctor Treviño y Rocío Ortiz han dado muy buenas evidencias de cómo proyectos de las ciencias básicas ya comienzan a implementarse en el área de la clínica. Bueno, este es uno más. Aquí rápidamente lo que observamos es cómo la interacción entre el virus que está aquí
Este virus tiene esta proteína S o espícula, Spike, que es reconocida por este receptor ACE, el receptor de la angiotensina. Y esta es una de las, digamos que esta es la principal cerradura de contacto, y esta es la llave mediante la cual el virus establece un contacto con las células, particularmente el epitelio, y del epitelio de cualquier parte de nuestro cuerpo, por ejemplo, de la orofaringe, que es de donde tomamos las muestras para PCR, en diagnóstico, del tracto respiratorio inferior, en pulmones, que es donde genera mucho problema, pero también recordemos que también afecta el tracto digestivo. Una de las manifestaciones importantes es la diarrea. Entonces, de todos estos epitelios, pues nosotros podemos tener en el laboratorio líneas celulares que representan, por ejemplo, al sistema respiratorio, porque fueron estrellas de pulmón, o que representan al colon. Y esas líneas están en nuestros laboratorios. Entonces, esos materiales los tenemos. También se representa aquí en el centro como un anticuerpo que se llama anticuerpo neutralizante. Este anticuerpo, particularmente los anticuerpos tipo IgG, que son los que se secretan a largo plazo, son los que identifican, bueno, en este caso identifica a la proteína Spike, y al identificar a la proteína Spike y al unirse a esta proteína, espícula, impiden una interacción normal entre el virus y la célula que va a ser infectada, ¿sí? Entonces, esos anticuerpos, pues, mediante este mecanismo, pues, nos proveen de la inmunidad humoral, es decir, de la inmunidad que nuestro sistema provee por medio de los anticuerpos. Esta gráfica ya la doctora Rocío presentó muchas gráficas de esta, entonces aquí me voy a ir rápido. Aquí simplemente para explicar que cuando comienza una infección, pues lo primero que podemos hacer es tener pruebas para diagnosticar el virus, como la PCR, detectando directamente el genoma, pero a medida que transcurra la exposición en nuestro cuerpo del virus, pues comienzan a presentarse los anticuerpos, primero los anticuerpos IgM, que son de corta duración. Vemos que, por ejemplo, aquí entre la segunda y la tercera semana alcanzan su pico y luego comienzan a decaer. Y finalmente, los anticuerpos IgG, que son los que más nos importan, que nos proveen de larga protección y además que son los anticuerpos que expresan nuestros linfocitos B de memoria. Si nos volvemos a retar, si nuestro cuerpo vuelve a ser retado por el mismo virus. Es decir, que este tipo de anticuerpos es el que, por ejemplo, se quiere elevar en las vacunas. Cuando se genera una vacuna, lo que queremos es que se incrementen los títulos de IgG. Bueno, entonces, pues hablando de vacunas, esta es una diapositiva. Bueno, aquí el tiempo está corriendo súper rápido. Y esta diapositiva, pues en agosto 25, que fue hace muy poquito, nos mostraba pues que había 150 proyectos, no, perdón, un poquito más de 150 proyectos de vacunas en todo el mundo. Y aquí lo que importa es que en la fase 3 había 7 y que en este momento aprobadas habían 0. Pero ahorita dicen que en Rusia hay una que está aprobada. Mucha gente tiene sospechas al respecto de esa vacuna, pero otros piensan que sí es positiva. De todas maneras, en las de la fase 3 está nuestro interés, porque, por ejemplo, México va a comenzar a producir una de estas que está siendo o que será suministrada por la Universidad de Oxford y por AstraZeneca. Entonces, más otras que vengan. Entonces, esto es muy importante. Cuando nosotros comencemos a recibir las vacunas que vengan de nuestras fábricas, quién sabe, en el Estado de México, a lo mejor, pues vamos a tener que tener todas las herramientas listas para probar que esas vacunas son útiles. Y uno de los estudios que necesitamos es de los anticuerpos neutralizantes. Aquí se muestran 3 métodos para detectar los anticuerpos que son secretados por la infección con un virus. Y en este caso, pues nuestro virus es el coronavirus, el SARS-CoV-2. Entonces, digamos que en el mundo real hay 3 pruebas grandes, hay 3 pruebas, puede haber más, pero estas son las 3 más importantes: los ensayos de anticuerpos neutralizantes, los ensayos inmunocompetitivos y los ELISA.
Los ELISA, esto ya los explicó la doctora Rocío muy bien, y esto es lo que, por ejemplo, se está haciendo mucho en el laboratorio del Hospital San José, ¿sí? Pero, sin embargo, no hay no hay ninguna duda de que el estándar de oro es el ensayo de anticuerpos neutralizantes. Este es el más importante de todos. Entonces, aquí rápidamente vemos la representación del virus. El virus infecta a las células, pero entonces nosotros probamos una muestra que supuestamente tiene anticuerpos. La muestra proviene de un paciente, y estos anticuerpos, entonces, al unirse al virus, van a bloquear que el virus ingrese a las células. ¿Qué células vamos a depositar en este plato? Pues células muy parecidas a las que tenemos en nuestro cuerpo, pero que están en cultivo, que están en nuestros refrigeradores o en nuestras incubadoras, como por ejemplo A59 de pulmón o CACO de colon, ¿verdad? Son de origen humano y expresan el receptor AC2. Entonces, esas líneas celulares contamos con ellas en nuestro laboratorio, ahí están en el Hospital San José, y las vamos a retar a que se infecten con el virus, y vamos a probar el suero de tal paciente, un paciente X. Estos aquí tienen sus anticuerpos, y vamos a ver si estos anticuerpos logran bloquear el ingreso del virus. Esto sería lo que ocurre naturalmente, y los ensayos de anticuerpos neutralizantes originalmente se hacían con el virus que provocaba la infección, pero esto no lo podemos hacer con el virus SARS-2 porque sería un problema de bioseguridad importantísimo. Ningún estudiante ni ningún investigador quisiera acercarse a este laboratorio donde están manipulando el virus SARS-CoV-2. Entonces tenemos que hacer algo que lo remedie. Y lo que lo remedia es un lentivirus. El lentivirus, los lentivirus son algo así, esta es la estructura de un lentivirus. Los lentivirus son familiares del virus HIV, ¿sí? Pero aquí nosotros ya contamos, en el mundo ya contamos con tecnologías para manipular lentivirus que son seguros y que en condiciones de laboratorio se pueden manejar sin medidas muy, muy importantes de seguridad, como manejaríamos cualquier otro virus que no fuera tan peligroso como el SARS-CoV-2. Obviamente, pues sigue siendo un virus, obviamente que todavía hay que tener algunas medidas de seguridad, pero no tan exageradas. Entonces, para nosotros hacer para generar esta partícula viral, entonces nosotros tomamos una célula. Por ejemplo, aquí tenemos una célula de riñón humano 293, que es la que más se utiliza para hacer este tipo de trabajos. Y en esta célula nosotros introducimos 3 plásmidos por un método de transfección. Esta primera proteína, este primer plásmido porta el gen para la proteína Spike o del coronavirus. Este plásmido contiene este gen, y este gen se manda a sintetizar después de que uno baja la secuencia de un computador. Se puede mandar a hacer la síntesis en un laboratorio química. Esto se puede hacer completamente artificial, este proceso. Abajo tenemos otro plásmido que codifica para todas las proteínas que se requieren para el metabolismo de los retrovirus. El lentivirus es un retrovirus, y para sintetizar una partícula retroviral. Y aquí, esto es lo más interesante, introducimos un gen que le llamamos reportero porque produce alguna señal. Entonces, en el caso del experimento en el que estamos trabajando con la doctora Marion Bronk, de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, y que trabaja en el Centro de Biotecnología, ella es la que está haciendo esta construcción. Entonces, este gen va a codificar para la proteína luciferasa, que cuando tú agregas los químicos necesarios, entonces esta proteína produce luz. Bueno, la produce a partir del ATP. Y esa luz, entonces, uno la puede captar con cualquier aparato que capte la luz y medir la intensidad, un luminómetro, ¿sí? En este caso. Muy bien. Entonces, esto es lo que haría, esto sería lo que haría nuestro pseudovirus si no tenemos ningún anticuerpo presente en el plato. Esta es la célula que está siendo cultivada en el plato.
en el plato cultivamos estas células, vuelvo a decir, pueden ser células que remedian a las del pulmón humano o a las del colon. Y entonces los ponemos al virus, al retrovirus, a este pseudovirus que produce la proteína Spike, que codifica para la proteína del coronavirus, y entonces uno espera que ocurra lo mismo que ocurre con un coronavirus natural, de tal manera que existe la interacción entre el receptor ACE2 y el virus, y entonces el virus ingresa a la célula. El material genético es depositado en el núcleo codifica para la proteína luciferasa y resultado de esto, esta célula emite luz y nosotros medimos esa luz. ¿Qué va a pasar en el caso de que tengamos que estemos probando una vacuna en una persona que se llama Pedro y que Pedro está generando anticuerpos en contra del coronavirus? Pues en ese caso, el anticuerpo va a detectar a la proteína Spike, pero de este pseudovirus, y por lo tanto va a bloquear su interacción con el receptor. De esta manera, en ese pozo no se producirá luz. Recuerden que esta luz la podemos cuantificar, ¿no? La luz es una onda y nosotros podemos analizar la intensidad de luz. Entonces, en cada pozo, según la intensidad de la luz, recordemos, entre más esté iluminada quiere decir que más virus entró y que menos anticuerpos neutralizantes había, y entre la luz esté más apagada quiere decir que esos anticuerpos son más efectivos en impedir el ingreso del virus a la célula. Por esta razón, este es como el ensayo biológico más, que más nos acerca a la realidad de lo que ocurre en nuestros cuerpos y de cómo ocurre esta interacción entre el virus, la célula y los anticuerpos. Por esa razón, por la naturaleza de este experimento, este es el estándar de oro para probar las vacunas. Y además de esto, pues obviamente habrá que hacer los estudios farmacológicos y obviamente de efectividad de la vacuna, pero esta es una prueba necesarísima para hacer esto. ¿Sí? Obviamente que esta herramienta es también muy importante para analizar la calidad de los plasmas, ¿verdad? Aquí recordar que bueno, eso lo vamos a ver ahorita, que nuestra institución TecSalud fue la líder, yo diría que fue la líder en el país inclusive, la líder en el país en implementar el uso de plasma convaleciente para el tratamiento del COVID. Porque esto comenzó en nuestra institución en los primeros días de abril y somos pioneros en eso. ¿Sí? Sin embargo, aquí hay bastantes preguntas. Esto es lo que mucha gente se está preguntando acerca de qué tan efectiva van a ser las vacunas, porque resulta que el sistema inmune, como mencioné, la parte de la inmunidad humoral es una solamente de sus partes, pero también tenemos la respuesta celular, ¿sí? Y todavía no tenemos mucha claridad sobre cuál es el papel de las células que medían respuestas directas en contra del virus, es decir, la inmunidad natural, o la inmunidad adquirida por linfocitos T citotóxicos. Eso tampoco está muy claro. Pero ahorita comienza a observarse y se comienzan a publicar artículos que muestran muy claramente que disfunciones o alteraciones en el número de células, por ejemplo, las células NK. Por ejemplo, se han analizado las células de la defensa innata, ¿sí? Como las células NK o las células dendríticas, etc. Y se observa que estas células, particularmente las células NK, pues parecen dividirnos dos grupos, ¿verdad? En los pacientes con bajo riesgo y en los pacientes con alto riesgo, o sea, de sufrir enfermedad grave, se observan diferencias. Los pacientes con con una muy buena población de células NK, porque es particularmente las que mejor han observado diferencias, las que mejor han mostrado diferencias son las células NK, se observa que estos pacientes que sufren la infección y que rápidamente se recuperan de ella o que tienen cuadros asintomáticos tienen muy buenos números circulantes de células NK y de células NK que son saludables y efectivas. Mientras que se observa que las células NK
de sujetos que progresan hacia enfermedades graves son poblaciones de células NK que están reducidas o que no son, o que tienen alguna disfunción, ¿sí? Estas células NK, recordemos que son muy importantes porque no solamente medían el ataque contra el virus, sino porque también porque también secretan citocinas que alertan a toda la respuesta inmune, como observamos aquí, por ejemplo, con el caso del interferón gamma, ¿sí? De tal manera que en toda esta, lo que quiero ilustrar aquí es que pues las vacunas nos van a mostrar algo con la respuesta inmune, humoral, pero todavía tenemos muchas preguntas con respecto a la respuesta celular. Bueno, rápidamente voy a mencionar que pues nuestro grupo también participó en el diseño y en la implementación de este estudio, que yo me imagino que ya lo han discutido y que lo han visto mucho ustedes en otras conferencias. El uso del plasma convaleciente para pacientes con enfermedad grave. Aquí esta ilustración la traigo porque esta es una ilustración del mes de junio y se mostraba que en ese momento nuestro hospital era un hospital líder dentro de los poquitos hospitales que tenían registrado este ensayo clínico. Figuraba el de nosotros y fue el primero que figuró por México. Bueno, rápidamente aquí está, esta es la lógica del protocolo. Un paciente sufre COVID, pero tiene un cuadro del cual se recupera. Y entonces produce muchos anticuerpos neutralizantes, entonces nosotros le pedimos que nos done su plasma. Ese plasma es rico en estos anticuerpos neutralizantes y se usa en pacientes con enfermedad grave. Y vemos el resultado. Este trabajo, que fue el primer protocolo que se hizo, era un protocolo de introducción, entonces era un protocolo en el cual solamente queríamos ver la seguridad, con muy poquitos pacientes. La meta fue tratar 8 pacientes, y ya este artículo está en preprint y estamos esperando que sea, pues estamos esperando el resultado de si es aceptado en la revista Biomed Research International. Pero rápidamente vemos que en estos 8 pacientes, aquí por ejemplo quiero enfocarme en este paciente un poquitito, en el P1, vemos cómo llega con un cuadro de dificultad respiratoria y se explica porque hay un compromiso muy importante generalizado en los pulmones, y vamos viendo que aquí en este momento se aplica la transfusión y vamos viendo cómo se aclara el cuadro radiológico de ese paciente a lo largo del tiempo. Un análisis matemático de ciertos puntajes que se utilizan para analizar las radiografías nos mostró que en los 8 pacientes el puntaje mejoró, en casi todos, en la mayoría. Los otros marcadores, por ejemplo, algunos marcadores bioquímicos y algunos de ellos que tienen que ver con esta tormenta de citocinas, pues nosotros vimos cómo mejoraban. Particularmente la proteína C reactiva y la procalcitonina, que son respuestas a la infección, disminuyeron muchísimo a lo largo del tiempo. Vimos también que la carga viral, que ya explicó la doctora Rocío, también disminuía después de la aplicación del plasma convaleciente, como era de esperarse. Bueno, total que este estudio preliminar mostró que el tratamiento no tenía eventos adversos, no se registró ningún evento adverso asociado a la terapia, y nos mostró que esta terapia tenía una altísima potencialidad para ser usada en pacientes con COVID-19, y que era necesario hacer estudios de fase clínica 2 para mostrar la efectividad, unos estudios que fueran mucho más convincentes. Bueno, afortunadamente, esta segunda posibilidad se dio porque en esos momentos, particularmente por profesores del Tecnológico de Monterrey, como el doctor Torre Amione y el doctor Martín Hernández Torre, fueron invitados para participar en este protocolo del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, y entonces este protocolo ya está corriendo, ¿sí? Bueno. El segundo proyecto del que vamos a hablar es un proyecto de GWAS, ese sí es de genética, o sea que este sí es más de lo que es nuestro GIE,
Este es un estudio en el cual se quieren buscar marcadores genéticos que discriminen a los pacientes que tienen enfermedad grave y los que tienen enfermedad leve, ¿sí? Entonces, aquí simplemente tenemos, digámoslo así, dos grupos de pacientes. Aquí tenemos pacientes con cuadros leves y aquí con pacientes con cuadros graves o críticos. Todos estos tienen sus marcadores genómicos. El marcador genómico se analiza en un estudio de microarreglos. Y aquí en esta gráfica de Manhattan, donde se acuestan los cromosomas, ahorita tengo una diapositiva que ilustra mejor esto. Tratamos de ver si alguno de los marcadores genéticos que son polimórficos, que son alélicos, se asocia más con el cuadro de enfermedad grave. Ese es el objetivo de esto. El estudio es un estudio que surge en España, que es apoyado por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y Competitividad, y a nosotros nos invitan. Estos son los participantes de España, y aquí están los participantes de América Latina. Tengo la oportunidad de ser parte del comité directivo. Este es el comité directivo de este proyecto. Y la idea aquí es reclutar alrededor de 5.000 pacientes, al menos 5.000 pacientes, algunos de los cuales van a ser casos que están caracterizados por ser pacientes, como ya mencioné, con cuadros leves. Los casos son con cuadros graves o moderados o graves o fallecidos por COVID, mientras que los controles son sujetos asintomáticos o con enfermedad leve. Esta diapositiva simplemente ilustra el tipo de herramienta que se va a utilizar para hacer el análisis en España, que es un ensayo de microarreglos que fue diseñado allá y que también cubre poblaciones de América Latina. En esta diapositiva es lo que les decía yo, que aquí en esta gráfica de Manhattan, aquí se representan acostados los 23 cromosomas humanos. Por ejemplo, aquí está el brazo corto del cromosoma 1, el brazo largo del cromosoma 1, aquí el del 2, el 3, y aquí hasta llegar al 22, y aquí tenemos el Y, el mitocondrial y otros, Y y mitocondrial, ¿sí? Y total que aquí establecemos un umbral, que es un umbral de significancia exageradísimo, de 10 a la menos, un valor de P de 10 a la menos 7, y únicamente las señales que crucen este umbral, veamos que la mayoría de polimorfismos humanos no cruzan el umbral. Los que cruzan el umbral son los que probablemente nos identifiquen genes que estuvieran relacionados con la severidad. En el primer estudio, que ya fue publicado por New England Journal of Medicine, esta diapositiva sale de ahí, se muestran estos dos loci, o locis en el cromosoma 9 y en el cromosoma 3. Aquí está el grupo ABO. Esto ha sido muy discutido, hay mucha polémica por qué ABO está involucrado en la enfermedad. Se tiene por ahí una idea bioquímica, hay una hipótesis de la glicosilación, porque al fin y al cabo el grupo ABO es una glucosilasa, añade azúcares a las proteínas y esto podría ser importante para el virus. Y aquí tenemos una serie de marcadores en el cromosoma 3 que son genes. Este es una proteína que acarrea solutos al interior de la célula, y otros son receptores de citosina, de quimiosinas, de citocinas, quimiosinas. Curiosamente, estos marcadores, algunos de estos también han sido positivos para diabetes mellitus. Entonces aquí hay también hay una controversia interesante. Por ejemplo, CXCR6 y SLA6A20 son marcadores que inclusive son positivos para diabetes mellitus en población mexicana. Bueno, aquí también hay otras preguntas interesantes en cuanto a marcadores genéticos. Y una de las cosas que nos preguntamos en el consorcio es si pudiéramos encontrar la razón de por qué los varones mueren más. Es decir, la infección ocurre 50% y 50%. Cuando se analizan los datos de infección, la mitad son mujeres y la mitad son varones. Pero cuando se analizan las muertes, hay una desproporción muy alta y afecta principalmente a los varones. Hay algunos investigadores, inclusive hay uno en el grupo, que está interesado en analizar marcadores del cromosoma Y que tuvieran que ver con la respuesta inmune.
El último proyecto es una invitación que acabamos de, bueno, esto fue ya hace como un mes y medio, que recibimos de unos colegas de Suiza y de Brasil para participar en un consorcio internacional para determinar los resultados clínicos de la exposición al coronavirus durante el embarazo, tanto en la madre como en el producto. Entonces, bueno, la razón de esto es que es claro, este es un estudio hecho en Estados Unidos, donde se demuestra claramente que pues, la infección por coronavirus con respecto a la salud de la madre, pues sí tiene efectos, ¿no? 5.4 veces más de riesgo de ser admitida que una mujer no embarazada, también 1.7 veces más de riesgo de necesitar ventilación mecánica, y en lo que sí no se observa afortunadamente ninguna diferencia es en las tasas de muerte. Por lo menos aquí no hay riesgo para las mujeres embarazadas, no hay un incremento neto en el riesgo de morir comparado con las mujeres que no están embarazadas. Y la segunda razón es porque como todo agente que es infeccioso, muchos de ellos pueden afectar la salud del feto y convertirse en agentes teratógenos biológicos, ¿sí? Pero en el caso del coronavirus esto todavía no está claro, todavía no tenemos todavía ni siquiera mucha claridad sobre si hay una transmisión vertical vía transplacentaria del virus al feto, eso todavía no está claro, ¿sí? Total, que este grupo que está en Suiza, liderado por la profesora Panchot, está en Lausana, crean este consorcio en el cual pues aquí nosotros figuramos, bueno, Monterrey lo desplazaron aquí, pero bueno, aquí estamos, esta es la publicación, ¿sí? Y estamos colaborando en este estudio con todos los centros, pues prácticamente de todo el mundo, para analizar estos resultados clínicos en madres y productos. Esto es muy interesante. Esta es la curva epidemiológica hasta hace 8 días. Esta es la semana 34. Hoy estamos en la semana 35, la semana epidemiológica de la infección. Y vemos que estamos en la semana 34. Si el embarazo dura 40 semanas, quiere decir que estamos a 6 semanas de comenzar a ver los resultados en la mayoría de mujeres que fueron infectadas. Aquí, en el tiempo previo, lo que podemos ver son los resultados que ha tenido la infección viral, particularmente en la salud materna. ¿Sí? El embarazo es bueno, la infección durante el embarazo, pues en México hay bastantes datos. Este es un estudio de julio que nos mostraba que inclusive hay estados que están más afectados con mujeres embarazadas, y para entonces pues había 7.521 mujeres embarazadas estudiadas, 2.800 que fueron confirmadas para tener el coronavirus y 83 muertes en las que la mujer, fue positiva para el coronavirus. Pero una cifra más reciente de este boletín de la Organización Panamericana de la Salud nos ilustra que México es tal vez el país con mayor problema de embarazadas infectadas por COVID. No solamente el número es muy alto, bueno, obviamente Estados Unidos está más alto y Perú, pero México está alto, y de todas maneras la mortalidad de mujeres en México es muy alta cuando se compara con los otros países. Solamente estamos superados por Brasil. Entonces, pues no es mucha coincidencia que Brasil y México estemos trabajando en conjunto para esto, ¿sí? Aquí se ven otras características de las pacientes que fallecieron por esto, ¿sí? Total que nosotros estamos participando, aquí el líder del proyecto, estamos colaborando, tuvimos muy buena respuesta, y el doctor Gerardo Magallanes asumió el liderazgo de este proyecto, y es un proyecto que, como les digo, si esto fuera un fenómeno astronómico, en este momento estamos preparando nuestro telescopio, porque en el mes de octubre comienzan a nacer los niños de las mujeres que comenzaron o que tuvieron el embarazo en el momento que comenzaba la pandemia. Bueno, esto es toda mi presentación. Espero que haya sido de interés para ustedes y espero las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Augusto Rojas, y vamos a comenzar la sesión de preguntas y respuestas. Sí.
Ok, nuestra primera pregunta es para la doctora Rocío Ortiz y le pregunta Luis Octavio Pérez. ¿Las pruebas en saliva han sido evaluadas? Hola, buenas. Voy a prender la cámara. Ok. Las pruebas en saliva son una nueva tendencia ahorita en la literatura. No están validadas por la FDA, pero está el proceso de validación. De hecho, ya hay varias casas comerciales que están proponiendo pruebas en saliva, pero tiene que pasar por un proceso de validación. Lo que esperamos, creo que va a ser seguro que pronto vamos a tener esas pruebas ya en el proceso de aplicación para diagnóstico. Todavía no. Lo que estamos haciendo nosotros es un proyectito de investigación para ver si somos capaces de detectar misma carga viral o al menos muy relacionada con una desviación muy poca de las pruebas, comparar pruebas nasofaringeas con saliva. Si eso es funcional, nos vamos a ahorrar muchísimas complicaciones, como es ahorita esa prueba que es, pues, molesta, hay alguien que la tiene que tomar, necesitamos un hisopo. Y entonces facilitaría mucho las cosas. Ahorita no son validadas ni por la FDA en Estados Unidos ni por nadie. Es un proceso de investigación. Gracias, doctora. Tiene otra pregunta de la doctora Teresa Sánchez Ávila y le pregunta, ¿son diferentes las pruebas que se hacen en el INDRE respecto a las que se hacen en TechSalud en cuanto a sensibilidad y especificidad? Ok. Las pruebas que se hacen en TechSalud son pruebas que el INDRE ya está corriendo, que fueron validadas por el INDRE, y nosotros tenemos que alinearnos a esas pruebas. Seguramente las usan y usan muchas más. El protocolo de Berlín que mencioné, que es la prueba primera que les comenté que hay algunas mutaciones, ya hay nuevos primers, nuevas ondas que se han cambiado. Nosotros ya no adquirimos esa segundo método, pero estamos usando un método comercial que es muy sensible, sabemos que es muy sensible y que el INDRE nos validó cuando mandamos nuestros controles positivos, negativos y coinciden todos los resultados. Tienen que ser, debemos usar pruebas que el INDRE autoriza, pero el INDRE imagino que usa 4, 5, 6 diferentes. Sí. Gracias, doctora. Y Luis Octavio Pérez le pregunta al doctor Augusto Rojas, las vacunas aprobadas pero de uso limitado como la de CanSino, ¿qué tiene el seguimiento desde la página del New York Times? ¿Han sido revisadas? ¿Revisadas en México o en... a ver, la pregunta sería que si nosotros las hemos revisado o que si alguien más las ha estado revisando en México. No sé si esté por ahí Luis Octavio. Bueno, ok, sí, claro que sí. El protocolo que yo mostré aquí de anticuerpos neutralizantes, pues es un ensayo que obviamente se le haría a los pacientes que se aplicaran esa vacuna en las fases de investigación clínica. Y ese resultado, como lo expliqué, esta es la prueba, el estándar, es el gold standard que llaman, ¿verdad? Entonces, esta es la prueba que es más, o es por lo menos una de las pruebas más importantes para realizar en los voluntarios que se aplican estas vacunas. Recordemos que, pues, es una vacuna, entonces se le va a aplicar a gente que no tiene la infección, o que en teoría no tiene la infección, ¿verdad? Y más cuando está en ensayo, y cuando se está estudiando en los ensayos clínicos. Entonces, al no haber estado nunca expuesto a esta persona, se aplica la vacuna, obviamente se espera un tiempo a que se genere la respuesta, y lo que esperamos es que esta prueba de anticuerpos neutralizantes nos resulte positiva, ¿sí? Nos demuestre que sí se generan anticuerpos. Esto va a ser indispensable en todos los lugares donde se prueben las vacunas. ¿Qué va a ocurrir? Obviamente esta vacuna en China, en donde sea, en Rusia o en Estados Unidos o en Europa, habrá que hacer esta prueba. Y una vez que comience
comiencen los ensayos en México, pues también habrá que hacerlos, ¿no? Eso parece ser que va a arrancar ya dentro de muy poco. No sabemos muy bien quién provea estos estudios, pero pues nosotros estamos haciendo nuestra luchita para participar en estos análisis, ¿no? Y por eso es que estamos urgidos para desarrollar esta metodología. Gracias, doctor. ¿Tiene otra pregunta? Una cosa adicional. Obviamente que este ensayo también está disponible comercialmente, ¿sí? Hay casas comerciales que venden el pseudovirus y que venden las líneas celulares y todo, pero pues los costos son muy altos. Estas pruebas son muy costosas. La ventaja de nosotros para desarrollarlas en el tecnológico es que en colaboración con el Centro de Biotecnología, pues prácticamente tendríamos una fuente inagotable de pseudovirus a un precio muy, muy bajo y que podríamos nosotros implementarlo inmediatamente, recibiéramos una oferta de hacer este trabajo, ¿sí? Eso es importante mencionarlo. Gracias, doctor. Tiene otra pregunta del doctor Mariano García Magariño y pregunta, ¿qué hace que una persona que ya se inmunizó y tiene una carga de anticuerpos pueda volver a infectarse con carga viral y tener respuesta al cabo del tiempo? Pues hay varias hipótesis, ¿sí? Una que es tal vez la que más está siendo apelada es que están circulando variantes del coronavirus, ¿sí? Y entonces los anticuerpos por ejemplo, para la proteína Spike, que se generaron para un serotipo de coronavirus, no necesariamente generan una respuesta cruzada tan efectiva si tienes una cepa. Y estas cepas además son como que de origen geográfico. Entonces, por ejemplo, si tenemos unas que son de la ola que venía de Europa, pero luego surge otra en Asia y también nos llega, esa es una teoría. Esas son hipótesis que están todavía por demostrarse. La otra es que, como siempre pasa con los agentes infecciosos, hay veces que el sistema inmune reacciona muy bien e inclusive reacciona de por vida, ¿no? Por ejemplo, pues muchas de estas erupciones de la piel de la infancia nos generan respuesta inmune que es prácticamente es muy prolongada. Pero eso no ocurre con todos los virus. Hay virus para los cuales la respuesta inmune no es tan efectiva. De lo que se sabe de los coronavirus, por ejemplo, pues los coronavirus producen enfermedades en la especie humana, pero son otras cepas, producen cuadros intestinales, ¿sí? Y también afectan mucho a nuestras mascotas. Yo creo que todos aquí, la mayoría tenemos mascotas y tenemos que ponerle la vacuna del coronavirus a nuestros perritos, bueno, pues particularmente a los perritos anualmente, porque esa solamente tiene efectividad de 1 año. Entonces, aquí estamos frente a la incertidumbre de cómo va a ser la respuesta inmune al coronavirus, no la tenemos clara. Otra cosa parece ser es la manera en la que una persona reacciona al virus. Hay personas que reaccionan generando una altísima carga y otras que no. Y ahí yo quisiera un poquito la participación de la doctora Rocío, que ha estado estudiando un poquito más ese tema. Sí, ¿Rocío? Sí, muy brevemente, eso vimos, que de hecho tampoco tiene que ver con la gravedad o de los síntomas. Entonces, hemos estado titulando anticuerpos en donadores y receptores y los títulos son muy variables. No quiere decir que se infectaron y que tuvieron todo el cuadro florido de la enfermedad y tuvieron títulos altos. Es increíble. Y algo que también nos llama mucho la atención es que hay algunos sujetos que tienen títulos de anticuerpos y lo vuelves a retestear en 2 o 3 meses y bajan. Entonces, no es que se mantengan para toda la vida. Hay algunas infecciones, me comentaban, como hepatitis C y algunas otras infecciones virales que con el tiempo se pierde la inmunidad.
Entonces, con este virus hay muchas cosas todavía por aprender y todas estas observaciones, pues, son muy interesantes y muy importantes. Realmente hay muchas respuestas, pero no tenemos la única no existe. De acuerdo, gracias. La siguiente pregunta es de Arturo Ledesma para la doctora Rocío Ortiz y le pregunta, ¿el genoma del paciente podría ser una causa determinante para su reacción frente al virus y su reacción ante una posible vacuna? Sí, y ahí sí, bueno, la respuesta es sí, porque nuestros genes para HLA, para todos estos genes que van a mediar la respuesta inmune, variantes polimórficas en genes de citocinas que son muy polimórficas, en receptores, perdón, de estas moléculas, hacen que un individuo responda diferente. De hecho, el proyecto que comentó el doctor Augusto es lo que busca, ver si existen marcadores genéticos que van a predisponer a tener una enfermedad más agresiva o más leve. Se espera que sí, porque hay muchísimos componentes genéticos que pueden determinar esta variación. Entonces, cada individuo puede responder diferente y entonces también la variabilidad en la respuesta. Y en grupos étnicos, este proyecto de genotipificación del doctor Augusto, que incluye varios países, pues tiene esa intención, ver en qué componente genético aporta más a estas características. Gracias. La siguiente es de Sunukin para el doctor Augusto Rojas y menciona, escuché que la única vacuna que se ha autorizado la aceleración de fase 3 por medio de voluntarios Challenge Trials es la vacuna de Oxford. Por esa razón, actualmente hay 36.898 voluntarios que están dispuestos a ser infectados para poder probar la vacuna y posiblemente acelerar el proceso. ¿Existen riesgos a largo plazo por administrar una vacuna que no ha sido aprobada o que su proceso de validación fue acelerada? ¿Y qué opina al respecto a personas sanas y jóvenes que quieren voluntariar? Bueno, esta pregunta tiene muchas aristas. Una de las cosas muy interesantes con respecto a las vacunas de coronavirus es que se están utilizando métodos de producción de vacunas que son muy nuevos. A ver, la vacuna clásica, tradicional que teníamos desde que apareció, desde la época de Jenner y luego Pasteur y luego hasta el siglo XX, eran vacunas que eran producidas a partir de virus que eran destruidos y que teníamos partes del virus, o eran virus atenuados, virus que no eran capaces de generar la infección. Entonces, estos virus se empacaban y con estos virus se retaba al sistema inmune del paciente. Pero a partir del siglo XXI, desde que comenzó el siglo XXI, utilizando técnicas de ingeniería genética, pues se han creado nuevas ideas para formar vacunas. La de Oxford es una vacuna muy interesante. Esta vacuna está basada en el genoma del adenovirus de un chimpancé. Este grupo de Oxford es muy interesante que ellos entran a esta competencia de la vacuna porque ellos estaban probando vacunas para otras enfermedades, particularmente el ébola y para el MERS, una enfermedad muy parecida al SARS. Y ellos estaban haciendo vacunas para estas dos enfermedades y ya tenían el vector de adenovirus de chimpancé. Entonces, cuando surge la pandemia, pues obviamente dicen, bueno, pues si estamos trabajando en esto, ¿por qué no le trabajamos al COVID? Y vámonos. Yo creo que el grupo de la Universidad de Oxford es uno de los más bien reputados de todos los que hay en la competencia. A lo mejor es tal vez el más reputado de todos. Es el que tiene científicos de academia. O sea, yo pienso que esa vacuna, ahí están haciendo las cosas bien, pero es una vacuna nueva, ¿sí? Y a pesar de que se han hecho ensayos para MERS y para ébola, pues nunca salió la vacuna para ser suministrada ya después de pasar la fase 3. Recordemos que la investigación clínica tiene fase 1, fase 2, fase 3, y fase 3 es cuando terminan los estudios grandes, dobles ciegos y todo,
con etiqueta que el investigador no tiene acceso a la información, la tiene un coordinador, pero que luego que se acaba el estudio rompen las etiquetas y se analiza qué población fue vacunada realmente y cuál se vacunó con placebo, y entonces se analiza la efectividad, ¿no? Ese es el grupo de personas a las que tú estás haciendo referencia. De hecho, hay una amiga mía en Londres que ya está apuntada y que creo que en estos días ya la llaman para aplicarle esta vacuna como voluntaria. Todavía está en fase experimental, es decir, que todavía tiene que probarse, se tiene que seguir probando su seguridad, aunque en la fase 3 ya lo que se espera es que sea eficaz. Ya los estudios de seguridad se hicieron en la fase 1 y un poquito en la fase 2. Pero con los agentes, con las medicinas biológicas, como es el caso de estas vacunas, todas las medicinas biológicas, nos queda el asunto de que cuál es la seguridad a largo plazo. Por eso existe la fase 4 de la investigación farmacológica, que es que una vez que se aprueban las vacunas y el gobierno da la autorización para que se expendan y para que se distribuyan, a largo plazo estos comités que hay hospitalarios de vigilancia farmacológica reportan la posibilidad de que haya efectos secundarios. Entonces, como este es un problema extremadamente nuevo, esa respuesta todavía es que no llegamos ni al punto de comenzar a responder, ¿sí? Eso será cuando la fase 3 sea aprobada y se comience a distribuir la vacuna. Pero sí, es una nueva. La otra vacuna, que es esta del grupo de Estados Unidos, esa todavía es una vacuna que es mucho más innovadora. Es básicamente introducir el RNA para que se produzcan partículas del virus y estas se expresen por las células y generen la reacción inmune. Esa vacuna es absolutamente novedosa. Esa sí es que no tiene antecedentes. Los únicos antecedentes que tenemos son los ensayos en animales. De acuerdo, muchísimas gracias, doctor. Ahora, para la doctora Rocío Ortiz, le pregunta Juan Francisco Sánchez, ¿cuál es la sensibilidad y especificidad que obtuvieron en comparación con las pruebas del INDRE? Cuando nosotros mandamos nuestras pruebas, porque nos dicen manden 5 positivos, 5 negativos, en las primeras veces tuvimos error, porque lo que vimos fue que en el INDRE el CT, o sea, el número de ciclos los dejan ir mucho hasta el 37, ¿sí? Y recuerden que yo les comenté que para fines clínicos teníamos un corte de carga viral de 10. Para los criterios del INDRE, ellos no tienen ningún corte. Con una copia de virus, ellos dan positivo. Ellos son una institución que a ciegas dan y entregan resultados y por eso no pueden dar un falso negativo. Aquí lo que nosotros hacemos es que los resultados para clínicos pues tienen ese corte de 10 copias diciendo que nuestro límite seguro, para no tener esa situación de que hay un momento en que solo un gen amplifica y no todos, tenemos un corte de 10. Así que cuando ya vimos esto, pues en las siguientes pruebas que hicimos para INDRE, nos fuimos hasta lo último, hasta ver en qué momento amplifica el coronavirus o los genes, y ya fue que encontramos el 100% de correlación. Pues tiene que haber un 100% porque el INDRE lo que nos pide es eso. Y nos devolvió 2 veces para volverlo a enviar y enviar hasta que coinciden las pruebas. Eso es como lo manejan. Tiene que haber bastante concordancia con sus resultados. Y yo tengo entendido que ellos usan diferentes métodos para esto. Lo que sí es que hay técnicas que son un poco, ya lo sabemos. El método de Berlín es un poquito menos sensible que el de Termo y así están establecidos. Y eso genera algunas situaciones. Por ejemplo, si un método es mucho más sensible, cuando yo puedo detectar 3 o 5 copias, el otro no y lo da negativo. Eso nos ocurre seguido, que
seguido, bueno, nos ha ocurrido 2 veces, que un paciente se hace la prueba con nosotros y le decimos que tiene 11 copias y va con otro laboratorio y le dice que es negativo, porque el método que tenemos es muy sensible. Y posiblemente si están usando el método Berlín es un poquito menos sensible. Eso, insisto, ya es sabido y es aceptado. Pero pues es que hay que conocer sobre todo la persona que está frente a un paciente que tiene que tomar decisiones de terapias. Las pruebas que se hacen las personas en forma personal, pues que van cada quien y se hacen la prueba, pues sí es también importante que si tienen un resultado positivo, acudan con alguien para que les dé una asesoría sobre qué hacer. El resultado negativo, pues es negativo y ya, ¿no? Y es de mucha alegría. Pero sí hay que tener cierta interpretación. A veces hay personas que se quieren hacer las pruebas solo porque sospechan que estuvieron en contacto o están nerviosas por algo. También es importante considerar que la prueba se sugiere cuando realmente se tiene certeza de haber estado en contacto con alguien o se tiene síntomas por esas posibles situaciones de los resultados que se pueden dar y que empiezan a tener conflictos con el si yo me siento bien y no tengo ningún síntoma porque me dio positiva la prueba. Bueno, esas situaciones ocurren. En resumen, ya me extendí mucho. Sí hay diferencias en unas pruebas y otras. Con respecto al INDRE, el INDRE considero que tienen todas las posibilidades de tener más sensible porque ellos extienden los CTs hasta el máximo, hasta asegurarse que no hay duda de que la prueba es negativa. Y nosotros cumplimos con los requisitos que el INDRE nos solicitaba. Muchas gracias, doctora. Tenemos un par de preguntas más, pero nos la pueden escribir en el forms que dejamos en el chat, ya que estamos pues pasándonos un poquito el tiempo. Y muchas gracias a ambos doctores por responder las dudas de la audiencia y les cedo la palabra al doctor Mariano García Magariño. Muchas gracias, Karen. Una disculpa, pero si estuviéramos aquí con una discusión de preguntas y respuestas estaríamos hasta mañana, ¿no? Entonces, es tan interesante el tema y tan interesante la discusión que hemos tenido con la doctora Rocío y el doctor Augusto que realmente dan ganas de seguirle, pero bueno, tenemos que comenzar el fin de semana, descansar, que está bien merecido y bueno, simplemente agradecer de nuevo a toda la audiencia, a todos los asistentes, a la Sociedad de Alumnos del EBC, al Departamento de Comunicación con Evelyn y a Roberto por el apoyo informático. Y de nuevo, muchísimas gracias, doctora Rocío, doctor Augusto. Creo que estas sesiones son inspiradoras para los alumnos, incluso aprendemos porque son muy didácticas, son como una clase de inmunología para todos que es necesario que la tengamos para poder ser también todos promotores de salud. Así que muchísimas gracias y que tengan bonito fin de semana, cuídense mucho y bueno, le dejo a Karen que cierre el congreso. Muchas gracias de verdad. Gracias, doctor. Y agradecemos a todos su participación en este simposio. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud y la Sociedad de Alumnos de Biociencias, les deseamos muy buena noche. Muchas gracias por la invitación y que tengan buen fin de semana. Gracias. Bye, bye. Igual. Bueno, hasta luego. Soy la voz que te habla desde dentro. La primera vez que me escuchaste, no me pudiste ignorar. Y dudaste. ¿De dónde viene? ¿De la cabeza? ¿Del estómago? ¿Del corazón? Primero te inquietaba. Después te di claridad. Porque tus caminos son la salud, la ciencia y el conocimiento, que te preparan para ayudar, sanar y salvar, para hacer una diferencia. Hoy sigo aquí, en medio de esta tormenta sin precedentes, empujándote a hacer historia con cada vida que tocas.
Y cuando preguntes, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Yo te hablaré más fuerte, recordándote que una comunidad de profesores, estudiantes, colegas y profesionales de la salud te respalda, y reafirmándote que has elegido bien, que estás donde tienes que estar, haciendo lo que tienes que hacer. Soy la voz que te habla desde adentro, tu intuición, tu llamado, tu vocación.